Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy les quiero platicar la historia de una seguidora que nos ha mandado un correo electrónico y nos ha contado su triste historia y experiencia con un hombre árabe musulmán. Se ha omitido el nombre real de esta persona para guardar su integridad, ya que como saben a veces se puede crear algún problema si la identidad de la persona sale a la luz. Bueno, esta chica me comenta que se fue de vacaciones a Dubái. Después de un largo periodo de estrés laboral, decidió con una de sus amigas irse a Dubái a pasear. Ellas lograron hacer su ahorro y se fueron durante un mes completo a Dubái. No llevaba ningún objetivo de buscar un novio o de buscarse a alguien. Ella iba solo para pasarla bien, para estar tranquila y relajada con su amiga. De repente dice que en uno de los mercados donde hay tanto turista había un chico muy guapo. Ella pensó que él era emiratí porque lo vio con su kufía, pero lo vio, o el tocado árabe, pero el que es de los Emiratos Árabes. Es parecido a como viste Omar Borkan Al Galaes. Les voy a dejar por aquí una imagen para que ustedes se den una idea de cómo este chico iba vestido. Esta vestimenta es tradicional de los Emiratos Árabes, de Dubái también. Entonces esta mujer dijo, no, pues wow, es un chico emiratí. Y lo vio tan guapo que dijo, ay, me deslumbró. El chico sonreía de lejos con ella y bueno, para no hacer tanta la historia, estos dos terminaron platicando. Obviamente no muy cerca, pero sí él le preguntó en inglés cómo se llamaba, de dónde era. Ella se sonreía, le dijo que eran mexicanas, ella y su amiga. Estuvieron platicando ahí un tiempo. Él nunca le dijo que no era emiratí, él le dijo que era árabe, que era de Dubái y que pues quería hacer amistad con una mujer latina, y esta mujer decidió darle la oportunidad al señor al que vamos a llamar señor X, para proteger la identidad de la chica, a la que llamaremos Laura. Entonces Laura le dijo a señor X, ok, vamos a salir, vamos a conocernos, pero a poco se puede, porque ya ven que pues hay reglas muy estrictas en estos países musulmanes. Él le dijo que sí, dado que ellas son turistas, pues él se podía escapar pues a lugares para platicar y todo eso. Obviamente la amiga de Laura sí le dijo, ten mucho cuidado porque hay muchos hombres que pues juegan con las latinas. Ya ven que en internet ya hay mucha información. Ella no le hizo caso a su amiga. En el email me dice que ella estaba hasta enojada con la amiga porque pensaba que la amiga estaba celosa de que ella se había encontrado un emiratí de dinero y que pues su amiga no había encontrado a nadie, ¿no? Entonces ella dijo, no, está celosa, no me quiere ver bien, ya no le voy a contar nada más. Entonces ellas, como tenían un itinerario, lo trataban de seguir, pero esta chica pues se mandaba WhatsApp con el hombre supuesto emiratí, señor X. Y entonces este señor, pues que era un joven, realmente era de 36 años más o menos, y la chica de unos 30. Y este hombre pues le mandaba mensajes, la invitaba a comer, a cenar, con la amiga también. Entonces ella vio que él era muy respetuoso, que nunca le pidió nada malo. Y pues él decía que era de Dubái, nunca le dijo. Ella lo notaba extraño, porque sí había algo que ella notaba, como que su acento en inglés, como saben los emiratíes hablan muy bien el inglés. Este chico como que no tenía un buen acento, y pues ella estaba así como que dudaba un poco también de su físico, porque el emiratí también tiene un físico muy determinado. A pesar de que son árabes, pues no son todos iguales, tienen sus características físicas cada país. Y ella pues como que medio dudaba, pero pues luego veía publicaciones del chico porque le dio su Instagram y veía que él posteaba cosas de Pakistán y así. Entonces ella dijo, no, pues no sé qué está sucediendo, pero pues él dice que es de Dubái y pues bueno, yo voy a creer en él. Total, se estuvieron viendo así por un tiempo, unos días, básicamente unos 15, 20 días se vieron de todo el itinerario que ella llevaba.
Y resulta que ella se tuvo que regresar a México porque pues se le terminaron las vacaciones. Y le comentó a este señor le hizo un drama, que no, que mejor quédate, deja que tu amiga se vaya, yo te consigo un trabajo aquí en Dubái y te quedas. Pero pues obviamente ella tenía obligaciones en México. Tiene 2 niñas pequeñas, entonces le dijo, ¿sabes qué? No puedo, porque yo tengo a mis hijas. Entonces yo no me puedo ir a un país o quedarme en un país donde ya no voy a ver a mis hijas, entonces no puedo. Entonces este hombre le dijo, no, mira, quédate de verdad y en un año te traes a tus hijas. Y bueno, le pintó un panorama muy hermoso. Y él diciéndole, yo soy de aquí de Dubái, yo te puedo ayudar a que traigas a tus hijas. Ella se regresó a México y no le creyó mucho a este señor porque dijo, pues igual y lo dice nada más para tenerme aquí cerca. Ella no era tonta, era muy inteligente y actuó muy bien en regresarse a México hasta ahí, con sus niñas. Posteriormente este señor le siguió mandando mensajes, videollamadas, le llegó a mandar cosas de Dubái a México, paquetes con regalos y cositas así. Sencillas, no eran joyas ni nada. Y esta mujer pues se fue como que ilusionando con el hombre y ella pues a todas sus amigas les contó. La amiga, cabe aquí hacer un paréntesis, la amiga con la que ella viajó se distanció con Laura, porque Laura pues ya empezó a volarse mucho, ya decía que ella pues iba a vivir en los Emiratos, en Dubái, que se iba a ir con sus hijas, ya como que empezó ella a pensar cosas que pues no eran pues muy lógicas, ¿no? Entonces este hombre empezó a hablar con ella, pero como que le decía que se podían ver en otro país que no fuera Emiratos y para que le presentara a su familia. Entonces ella dijo, ¿cómo? Entonces tú no eres emiratí. Y ella le dijo, no, mira, yo soy de Pakistán, y pues yo te quiero mucho, pero mi familia es muy tradicional. Yo me voy a casar contigo, pero mi familia no puede aceptar a tus hijos, a tus niñas, porque pues no es bien visto en mi cultura que pues yo me vaya a casar con una mamá soltera o con una divorciada. No, mis papás quieren una chica que pues sea soltera sin hijos, ¿no? Entonces esta chica se sintió muy mal, le cortó la llamada y se molestó con él, a lo que él también la bloqueó. Cuando ella quiso mandarle un mensaje, vio que él la bloqueó, hizo todo un drama, le había dejado un montón de mensajes diciéndole cosas muy feas, y la chica pues como que se sintió mal y se puso, ya estaba ella muy ilusionada. Ella ya no le podía decir a nadie que este chico no era de Emiratos, porque pues ya había hecho toda su historia perfecta. Entonces ella se sintió destrozada porque ella ya presumía que se iba a regresar a casar y que se iba a llevar a sus hijas. Entonces las cosas se dieron de tal manera que el hombre la logró manipular mentalmente. Y es que es algo que saben hacer muy bien. Y como les cuento, este hombre la estuvo manipulando, la bloqueaba, la desbloqueaba, y a ella le generaba cierta ansiedad el que este señor estuviera haciendo eso. Pero es que ella ya estaba enamorada de él. La verdad es que los días que pasó en Dubái cerca de él y después al volver a México este hombre le invadía de regalos, de cosas. Entonces ella pues la verdad cayó y se enamoró del chico. Y bueno, este hombre, como les dije anteriormente, pues le pidió que viajara sola a Pakistán para conocer ahí a sus padres, o que se fuera a Dubái y de ahí ellos viajarían a Pakistán, pero que sería mejor si ella se fuera directo a Pakistán. Entonces esta mujer, como le había dicho que ella no iba a dejar a sus niñas y todo, lo estuvo pensando mucho, le estuvo diciendo a algunas personas, le comentó a una persona de su confianza, no le dijo que el hombre era de Pakistán, le dijo que era de Dubái y que no quería que llevara a sus hijas. La persona le dijo, pues si quieres ve y checa, yo te puedo cuidar a las niñas. Era una persona de sus amigas
muy cercanas también, y le dijo, pero no quiero que digas a dónde me fui, y tú di que salí por trabajo, por X situación. La amiga se queda con las niñas, arregla todo y se va a Pakistán con el hombre y dejando a sus hijas. Error número 1 ahí, y no es por juzgar. Los hombres, cuando ven que tú estás dispuesta a dejar a tus hijos, tu valor empieza a bajar, hasta para su familia. Porque ustedes creen que él no les va a comentar que ella tenía hijas. Él les comentó, eso es seguro. Y verán por qué se los voy a decir. Bueno, ella se fue para allá, los comprometen, bueno, conoció a la familia y todo, se comprometen. Ella estaba bien ilusionada. Él le dijo, no, mira, ahorita llega tú como una joven soltera, en cuanto nos casemos, yo me voy a Dubái, tú te vas a México después de la boda, y en unos meses tú te vienes con todo y las niñas a Dubái conmigo. No vamos a estar en Pakistán, mis papás no se van a dar cuenta de nada. Pues resulta que esta mujer se fue, pero él le insistía mucho que si ella era mexicana de nacimiento. Y él le dijo, ¿tú eres mexicana o americana? Tú dime de dónde eres. Ella, no, yo soy mexicana. Entonces el chico como que ahí estaba confundido, pero bueno, se casaron y él le decía, quiero que tú me ayudes a ir a tu país, porque yo quiero conocer a tus hijas, porque yo quiero tratar a tus papás, a tu familia. Ellos se casaron, ya hicieron su ceremonia allá en Pakistán, la mamá feliz, todo, pero ella notaba que había 3 mujeres en la casa y eran mujeres pues de una edad pues jóvenes, como de entre 25 y 28 o 30 años, y estas 3 mujeres le hacían muy mal la cara. Entonces esta chica pues decía, no, pues a ellas se las presentaron como sus hermanas del chico. Entonces ella decía, no, pues yo no les caigo bien a mis cuñadas, me hacen caras, no caí bien en esta familia, X. El hombre, para ser más específicos, como ustedes saben, el hombre musulmán se puede casar hasta con 4 mujeres. Este hombre ya tenía 3 esposas, no eran sus hermanas. Ella no sabía, Laura no sabía que señor X tenía 3 esposas y hasta con niños. Ella creía que estas mujeres eran sus hermanas, que tenían a sus esposos trabajando en Europa y les mandaban dinero y tenían esos niños. Es lo que a ella le dijo hasta su suegra, se dio a entender así con ella, con el poco inglés que la señora le pudo decir. Entonces ella le decía que eran sus hijas y que pues el chico validaron esa historia, la mamá y el hijo, de que las chicas eran sus hermanas. Entonces ella jamás le pasó por la mente que esas 3 mujeres eran esposas de este señor, y pues como él trabajaba en Dubái le iba bien, no vivían tan mal, pero pues vivía ya con 3 mujeres. Lo que este hombre nunca le dijo a ella fue eso, pero ella fue descubriendo poco a poco, y eso fue después, cuando ella se regresa a México, se casan, ve que no va a vivir muy bien ahí, habla con él, dice, mira, me tratan mal, tus hermanas me ponen cara, me avientan las cosas, yo me voy a regresar a México, porque yo no puedo estar así, además extraño a mis hijas, y pues tú te tienes que ir a trabajar también a Dubái, entonces pues, ¿cómo ves? Yo me regreso y tú te vas, ¿no? Así como habían quedado, pero este hombre le decía que se quedara, que no se fuera, que para que tratara más a sus hermanas. Este hombre le decía que le iba a poner una casa allá para que tuvieran donde estar. Entonces ella decía, se contradice porque primero me dijo que me iba a llevar a Dubái a vivir con mis hijas y ahora ya me dice que acá. Entonces ella le dijo, ¿sabes qué? Yo me voy a ir. Y como pues él también quería entrar a México, pues él le dijo, ok, está bien, tú vete a tu país y yo me voy a Dubái y después vemos cómo arreglamos
para que pues yo me vaya a ver a tu familia allá, conocerlos también y todo, porque ya soy tu esposo. Ellos se casaron solo por la religión. Ella se convirtió al Islam, todo esto. Eso fue anteriormente. Eso se me pasó decirles. Ella se había convertido al Islam. Fue para casarse con él. Aunque no es obligatorio, voy a hacer un paréntesis, que la mujer se case con un musulmán, no es obligatorio que se convierta al Islam. Sin embargo, mucha gente sí lo hace. Entonces, ella se convirtió, se casan, ella se regresó a su país, el chico se regresa a trabajar a Dubái y entonces ahí es donde empieza la agonía para ella.